Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. El fantasma de Caradima sigue penando en la sociedad chilena. El ex hombre fuerte de la Iglesia del Bosque no fue sancionado por la justicia criminal. Sus delitos habían prescrito. Tampoco dejó de ser sacerdote, pese a la condena vaticana. Y hoy dos nuevos hechos actualizan su figura. Uno es el éxito de la película El Bosque de Caradima, que narra con crudeza los hilos del abuso de poder y el control psicológico con que actuó el Santito, como lo llamaban sus incondicionales y algunas de sus propias víctimas. El otro hecho ocurre en estos días en Osorno, donde se agudizan las protestas de la comunidad contra la imposición de uno de los seguidores de Caradima, Juan Barros, como obispo local. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Describiremos la tupida red de contactos e influencias que Caradima logró tejer en la Iglesia Católica chilena y cómo sus antiguos aliados conservan puestos claves de poder. Hablaremos con quienes develaron y con quienes sufrieron sus abusos. Recordaremos también otros casos emblemáticos de abusos sexuales en la Iglesia Católica y sus consecuencias. El viaje comienza ahora. La película El Bosque de Caradima, estrenada la semana pasada en nuestro país, reabre una historia que desde hace años estuvo presente en la parroquia El Bosque. Un caso que sigue remeciendo a la sociedad chilena y que tiene como protagonista a Fernando Caradima, sacerdote, aún sacerdote, que hoy cumple una condena del Vaticano tras declararlo culpable de abusos sexuales. Recordamos el caso en la nota de Macarena Morales. Del Espíritu Santo. Más de 40.000 personas han llegado a las salas de cine para ver El Bosque de Caradima, película inspirada en la historia de abusos que por décadas se escondieron en los pasillos de la parroquia del Bosque. Si yo me derrumbo, se derrumba conmigo toda la iglesia chilena. Luis Ñeco representa al sacerdote Fernando Caradima, hoy condenado por el Vaticano a una vida de penitencia y oración por encontrarlo culpable de abuso de menores, uno de los delitos más graves para la Santa Sede, y abuso de poder en la Iglesia Católica. Muy distinto a lo que ocurrió con la justicia chilena, que previo a la sentencia vaticana de febrero del 2011 sobreseyó el caso. El reverendo Fernando Caradima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. La justicia chilena inicia su investigación porque 4 de las víctimas de Caradima presentaron una querella en el año 2010. Es así como Juan Carlos Cruz, James Hamilton, Andrés Murillo y Fernando Batlle hicieron público uno de los mayores escándalos de la Iglesia chilena y que tiene sus repercusiones hasta hoy. El film El Bosque de Caradima, dirigido por Matías Lira, integra en su elenco a Benjamín Vicuña, quien encarna a Tomás, uno de los abusados de Caradima, y que pese a ser ficción muestra cómo el ex párroco formaba jóvenes con vocación sacerdotal, muchos de los cuales, en paralelo, eran también sus víctimas. Fernando Caradima Fariña, sacerdote diocesano, fue por décadas el líder del Bosque hasta el año 2006. La parroquia fue por largo tiempo uno de los lugares preferidos por la élite católica del sector oriente de la capital, muchos de los cuales lo apoyan y visitan hasta el día de hoy. Es en ese mismo lugar donde fueron formados importantes miembros del clero chileno. El cura Caradima era literalmente un formador de obispos. El más renombrado por estos días es el recién designado obispo de Osorno, Juan Barros, indicado por las víctimas como el encubridor de Caradima. Andrés Arteaga, Horacio Valenzuela, Tomislav Kollatich y Juan Barros eran 4 obispos que veían a Caradima abusar. Kollatich y Barros eran un poquito más cariñosos con Caradima, digamos, yo los vi dándose besos con él, qué sé yo, tocándose.
Yo no soy amigo de Fernando Caradima. O sea, ninguna, hoy día ninguna. Y les digo delante de Dios que nos está escuchando, a mí no se me pasó por la mente que ocurrían esas cosas. Juan Barros asumió en medio de fuertes críticas, no solo por parte de los denunciantes, sino que muchos feligreses molestos por la decisión vaticana. Fernando Caradima, quien mantuvo desde la Iglesia El Bosque su círculo de influencia y de poder, hoy, de 83 años, cumple su condena en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad. Por otro lado, y tras el sobreseimiento del caso por parte de la justicia, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Andrés Murillo entablaron una demanda civil, hoy en fase probatoria. Es la historia de la acomodada parroquia del Bosque, en triste sintonía con distintos episodios de abusos por los cuales atraviesa la Iglesia Católica en el mundo entero. La película El Bosque de Caradima en su primer fin de semana alcanzó un récord de audiencia y abre una vez más la historia de abusos y poder que por años han afectado a la Iglesia. La nota de Macarena Morales recordando este caso que vuelve a la actualidad. Y hablábamos de las redes, de los nexos de Fernando Caradima en la jerarquía de la Iglesia Católica. Precisamente ellos los vamos a graficar junto a Macarena aquí en el estudio. Maca, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas redes, cómo se van armando en el poder de Fernando Caradima. Vamos de inmediato y vamos a comenzar con a quien hemos puesto junto a Fernando Caradima Fariña, es Francisco Javier Errázuriz, y lo vamos a nombrar por lo siguiente, y es porque al momento que se realizan las primeras denuncias de abuso contra Fernando Caradima, él era la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país, ex arzobispo de Santiago. Por lo tanto, es que lo mencionamos y lo vinculamos en primer lugar. Los denunciantes dicen que Errázuriz estuvo lejos de llevar adelante las investigaciones cuando se hace la denuncia, ¿no? Eso es lo que señalan aquellos que, lo decíamos también en la nota, iniciaron esta denuncia, pero que también lo hicieron a través de la Iglesia Católica, y que no hubo respuesta de acuerdo a lo que han señalado, y quien estaba a la cabeza, el ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz. Es por eso que hacemos esta primera vinculación de Fernando Caradima con el ex arzobispo de Santiago. Pero sigamos avanzando. Hay una demanda civil, de hecho, en ese caso. Lo decía Macarena, aquí están 4 obispos, los que se han llamado los obispos de Caradima. ¿Por qué se hace esta vinculación? ¿Por qué se vincula a estas 4 personas, que hoy son obispos en la Iglesia Católica, con Fernando Caradima? Nosotros decíamos en la nota que usted también pudo ver que Fernando Caradima era el llamado formador de obispo, y es que en la Iglesia del Bosque llegaban estos jóvenes con vocación sacerdotal y que muchos de ellos en su paso a lo largo de la Iglesia se han transformado en obispos de distintos lugares. Vamos a nombrar algunos de ellos. Tomislav Koliatich es hoy obispo de Linares, miembro de la Unión Sacerdotal. Vamos también a referirnos respecto a aquello. De acuerdo a lo que han dicho las víctimas, él siempre supo de los abusos. De acuerdo a lo que han señalado, él habría sido encubridor de los actos de abuso. ¿Seguimos avanzando? Horacio Valenzuela. Destaquemos a Horacio Valenzuela, hoy obispo de Talca. Él reconoció la responsabilidad que tuvo Fernando Caradima. Todo esto tras la sentencia vaticana por lo demás. A Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago. De acuerdo a las víctimas, él siempre supo de los abusos que cometía Fernando Caradima al interior de la parroquia del Bosque, miembro también de esta unión sacerdotal que vamos a explicar lo que significa. Bueno, y este nombre, conocido por muchos porque ha estado en la agenda en el último tiempo. Juan Barros, recientemente designado en el obispado de Osorno, por supuesto con la molestia de muchos feligreses por la decisión vaticana. Es propia una decisión del Vaticano el designar a los obispos, y en este caso Juan Barros no ha sido bien recibido por la comunidad de Osorno. Se le trasladó en su caso del obispado castrense a Osorno. 4 obispos, por lo tanto, que se mantienen en sus cargos. Ellos no han sido sancionados por la Iglesia Católica. Hay denuncias, hay acusaciones de parte de los denunciantes. Tú decías algo muy relevante. Están unidos por esto de la Pía Unión Sacerdotal. La Pía Unión Sacerdotal es una entidad que se conformó en el año 1928, pero con el pasar del tiempo, Fernando Caradima estuvo a la cabeza de esta llamada Pía Unión Sacerdotal. De acuerdo a lo que indicaban, esta Pía Unión Sacerdotal era un lugar de encuentro, de oración que tenían los sacerdotes diocesanos, pero finalmente también se transformó algo así como en un paraguas inmobiliario que permitía administrar
administrar los recursos y que en este caso los administraba el propio Fernando Caradima. Y de esta misma pía unión sacerdotal, muchos de ellos escribieron una carta que llegó al Vaticano defendiendo a Fernando Caradima, todo esto previo a la sentencia conocida ya por todos, la sentencia del Vaticano, y esa es la llamada pía unión sacerdotal, y que incluso esta fue disuelta por la propia Iglesia Católica hace algún tiempo atrás. Ahí están entonces los 4 obispos que estuvieron vinculados a Caradima, que fueron parte de esta pía unión sacerdotal disuelta, como bien decías tú ya, por la Iglesia Católica chilena. Vamos a limpiar la pantalla para ver otra gráfica con otros personajes. Y mientras limpias la pantalla, yo te indicaba que muchos de ellos escribieron una carta al Vaticano defendiendo a Fernando Caradima. Muchos de ellos se retractaron de la misiva que escribieron una vez conocida la sentencia y la condena por parte del Vaticano. Todos, la mayoría de ellos se retractaron, excepto estas 3 personas que tenemos aquí, y por eso es que la hemos destacado. Vamos a hablar de ellos, ¿te parece? Veamos. Vamos a conversar por Julio Sochtin. Él no firmó la carta que consideraba verosímiles las denuncias contra Fernando Caradima. Lo que sabemos de él es que hasta el año 2014 fue profesor adjunto de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Avanzamos para conocer un poco más de Francisco Herrera Maturana, que tampoco se retracta de la carta escrita al Vaticano defendiendo a Fernando Caradima. Él hoy es párroco de Santa María de Juan de Pudahuel, y José Miguel Fernández, vamos a destacarlo también, párroco de Nuestra Señora de la Paz en Ñuñoa. Por eso es que hacemos esta vinculación con estas 3 personas también cercanas a Fernando Caradima. Y si hablamos de personas cercanas a Caradima, un personaje clave en toda esta historia es el Juan Esteban Morales, por mucho tiempo una especie de brazo derecho de Caradima en su gestión en el bosque. Tal cual, tú lo has dicho, brazo derecho de Fernando Caradima Fariña, y quien sucedió también a Fernando Caradima en la parroquia del Bosque. Estamos hablando de Juan Esteban Morales. Él recibió una denuncia por abuso de autoridad en el ejercicio de la dirección espiritual. Fue exculpado, fue el Tribunal Eclesiástico quien en enero del año 2013 lo culpa precisamente de lo que yo te indicaba, y fue exculpado por ESATI. Él es Juan Esteban Morales, uno de los círculos más cercanos sin duda a Fernando Caradima, junto a Diego Osa, quien vamos a destacar a continuación. ¿Cuál es la historia con Diego Osa? Diego Osa, bueno, de los más cercanos y leales colaboradores a Fernando Caradima. Él hoy es miembro de la parroquia Cristo de Maús en Lo Prado. Él es el vicario parroquial, precisamente, y él se acusa, las víctimas lo acusan de tal vez haber intentado silenciar a personas que prestaban servicio en la parroquia del Bosque a través de una suma de dinero. Parte de lo que pesa contra Diego Osa. Este es el círculo más cercano de Fernando Caradima, todos ellos miembros de esta pía unión sacerdotal que fue disuelta hace algún tiempo atrás y que de alguna manera estaba constituida para adorar a Jesús por aquellos sacerdotes diocesanos, y que sin embargo terminó siendo un ancla importante del poder que tenía Fernando Caradima al interior de la Iglesia y por supuesto del clero. Macarena Morales, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Un gusto como siempre, Daniel. Mónica González, Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia son los autores del libro Los secretos del Imperio Caradima, una completa investigación no solamente acerca de Caradima, sino también acerca de sus redes de poder y de protección. Vamos a conversar precisamente con uno de los autores de esa investigación periodística, Gustavo Villarrubia, quien nos acompaña en Viaje al Centro de la Noticia. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Gustavo, la primera pregunta que uno se hace es cómo una persona como Fernando Caradima puede mantener durante tanto tiempo un poder y una impunidad de este tipo para realizar abusos dentro de una institución como la Iglesia Católica. Bueno, nosotros justamente, esa es la misma pregunta que nos hicimos cuando decidimos entrar al tema como CIPER, ¿no? Que fue que, o sea, ya había salido la denuncia principal, las víctimas, había hablado una de sus víctimas principales, digamos, en el informe especial, y se hizo eco, varios medios se hicieron eco, empezaron a salir todos los días noticias. Cuando nosotros decidimos meternos fue justamente me acuerdo de una reunión de pauta claramente en la cual la directora de CIPER, Mónica González, dice, bueno, discutiendo justamente ese tema, cómo había pasado tanto tiempo sin que nadie lo hubiera denunciado. Y Mónica dice, bueno, o sea, este hombre debe manejar una red de poder y dinero, porque si no, ¿cómo va a ocultar durante tanto tiempo esto? Eso fue lo que hace que nosotros nos metamos de lleno en la noticia a buscar cuáles eran esas redes de poder y qué dinero realmente manejaba la parroquia del Bosque, qué dinero manejaba Caradima, que era amo y señor de la parroquia del Bosque, ¿no? Y fue ahí que cuando nos empezamos a encontrar una sorpresa
que da origen al título del libro, el Imperio de Caradima. O sea, casi lo tratamos casi como de emperador. ¿Y por qué? Justamente porque nos empezamos a descubrir que solo en torno alrededor del bosque, él tenía alrededor de 5 o 6 propiedades, todas compradas, muchas de ellas al contado. Estamos hablando de propiedades de 9.000 UFs, 10.000 UFs, compradas al contado, en la cual él mantenía, en ese caso, digamos, a familiares directos de él, o personas a las cuales él dominaba, ya sea como director espiritual, o que las tenía bajo su poder y las quería tener cerca de la iglesia, ¿no? ¿Y de dónde salía todo ese dinero, Gustavo? ¿Cómo él había logrado armar este imperio? Bueno, el dinero, una de las cosas que nosotros fuimos descubriendo, bueno, primero la parroquia del Bosque es una parroquia que yo asistía a la parroquia del Bosque como católico, digamos, los domingos. Es una parroquia que siempre los domingos se llenaba de gente. Y de una gente, una clase media alta, digamos, por así decir, que en sus colectas ya daban un dinero que ese dinero no sé cómo se fiscaliza o cómo, si es todo para la iglesia o no, pero uno veía que se juntaba mucho dinero. De hecho, uno de los testimonios que nosotros tenemos en el libro, que fue una de las personas que nosotros entrevistamos, él nos cuenta que una de las grandes cosas que él ve en la parroquia del Bosque que le empiezan a llamar la atención de este señor Caradima es que después de una misa, de un domingo de 4 o 5 misas, él llega con un montón de dinero, lo tira encima de la cama y él agarraba el dinero, lo tiraba y decía, todo esto es mío. Y hablaba de mucho dinero. Nosotros llegamos al cálculo de que se juntaba, digamos, 4 o 5 millones por un domingo de misa. Entonces, o sea, era bastante dinero ya en sí. Fuera de eso, eran todas las personas que iban al bosque, personas, muchos de ellos profesionales en altos cargos, digamos, como en bancos y tal, que eran dirigidos espiritualmente por Caradima. Y si uno ve el libro, uno ve testimonios de personas que dicen, o sea, él manipulaba mucho con esos dolores que tenía él de corazón, de esa que se iba a morir en cualquier momento, y sobre todo en pedidos de ayudas para esos viajes que él hacía a Europa. Y para eso nosotros también pudimos constatar que él le pedía a las personas que venían a confesarse con él o a dirigirse espiritualmente dinero para estos viajes, que eran viajes, para él, lo que él decía eran viajes espirituales, viajes para conocer en Europa, ir al Vaticano, ir a Francia, a la Medalla Milagrosa. Entonces la gente pues entregaba este dinero a Caradima, ¿no?, para esos viajes supuestamente espirituales, que después él los usaba con los jóvenes para parte de su manipulación y el dominio que ejercía, ¿no? ¿Qué rol ejercía en todo esto la Pía Unión Sacerdotal? Bueno, mira, la Pía Unión Sacerdotal eran todos sacerdotes que habían salido del bosque, ¿no? Era un grupo grande de sacerdotes que creo recordar que llegaban a 50 sacerdotes, que lo que ellos hacían, ellos al haber sido formados en la parroquia del Bosque, quiero aclarar aquí un punto, que muchos de ellos de verdad, yo me convencí a lo largo de la investigación, nosotros tuvimos casi un año haciendo esta historia, muchos de ellos de verdad nunca tuvieron nada que ver y nunca supieron, porque Caradima era una persona tremendamente experta y él sabía hasta qué punto él tenía dominio sobre ciertas personas. Y a algunas personas les pedía más y a otras menos. Entonces sus conductas abusivas, ya sea sexuales o psicológicas, no las ejerció con todos los a tal punto que después grandes denunciantes de esto fueron gente formada en el bosque, sacerdotes de la Pía Unión Sacerdotal. Entonces, había unos que sí, que los dominaba y tal, pero otros no. Pero sí les ayudaba a esas personas. ¿En qué le ayudaban? Ayudaba económicamente, de otras parroquias donde ellos eran párrocos, le ayudaban económicamente a Caradima, ¿no? Y le ayudaban también a esa propaganda de que este hombre era un hombre santo. ¿Cuál es el rol que tuvieron y que tienen hoy todavía estos 4 obispos que fueron formados por Caradima y que todavía siguen siendo obispos dentro de la Iglesia Católica? Entre ellos Juan Barros. Nosotros lo que pudimos y que dimos cuenta en varios artículos en CIPER fue cómo ellos intentaron delante del Vaticano, digamos, desmentir a las víctimas. Entonces, hay un reportaje en CIPER que nosotros, me acuerdo, creo que lo titulamos Las cartas que llegaron al Vaticano a favor de Caradima, ¿no?
y eran de varios obispos, entre los cuales estos 4 obispos, digamos, que ellos le escribieron al Vaticano, a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la que sanciona a los sacerdotes, ¿no? Diciendo que ellos lo conocían durante 14 años uno, otro dice, yo lo conozco hace 20 años, y para mí nunca vi un mal ejemplo de él, nunca vi, al contrario, es una buena persona, y en algunos casos, y ahí yo creo que bueno, yo estoy de acuerdo de que si tú nunca viste nada de la persona, y tú solo viste cosas buenas, vale. Pero hay una cosa que a mí me hace ruido y que me gustaría que ellos lo pudieran explicar. Incluso hoy día Barros dice, yo nunca vi nada. Una cosa, vale, está bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Si tú nunca viste nada y tú viste cosas buenas, vale. Pero el descalificar a las víctimas de Karadima, o sea, cuando tú haces una carta de apoyo a una persona, te creo, si tú no tienes nada, no has visto nada malo, pero cuando tú descalificas a las víctimas de Karadima, ahí yo creo que ahí hay algo ya que hace ruido. O sea, porque si yo me pongo a decir, mira, yo conozco a Karadima hace 20 años y yo nunca vi nada malo, hasta ahí estamos bien. Pero si yo digo, y también conocí a este joven que llegó acá y era un joven de tendencia homosexual, o era un joven mujeriego que no estaba de acuerdo con lo que enseña nuestra iglesia, o era una persona... O sea, yo creo que ahí es el gran error y que a mí me gustaría, de verdad, que eso no se ha explicado, que explicaran estos obispos, ¿no? Habéis dado desprestigiar a los denunciantes. Y en la otra parte, en la que ellos no hayan sabido nada de lo que estaba ocurriendo, de acuerdo a la investigación que hicieron ustedes, ¿eso es creíble? ¿Es verosímil que ellos no puedan no haber sabido nada? Bueno, hay casos que, o sea, de lo que yo investigué puedo decirte que sí, que para mí es verosímil, pero ahí se contrasta con el testimonio de las víctimas, que estaban ahí cuando fueron abusados y el otro estaba presente. Entonces, ahí es eso lo que ellos tienen que aclarar. O sea, yo no te puedo decir, yo hablé con muchas víctimas, personas que salen dando su testimonio y personas que hablaron en off, y esas personas, varias de ellas nombraban, incluso al obispo Barros, hay varias personas que lo mencionan con nombre y apellido. O sea, es la palabra de esta víctima que incluso algunas de ellas no han declarado, ¿no? Pero otras sí han declarado y sí han dado el nombre de él. Entonces yo creo que en ese sentido, si bien Karadima a todo el mundo no se manifestó delante de todo el mundo de la misma manera, hay personas que sí tuvieron una confianza tal en Karadima que no pudieron no ver las conductas que Karadima tenía, que dieron en el abuso, y que en algunos, o sea, los besos, los toqueteos y todo, que no era propio de un sacerdote, ¿no? Cuando los denunciantes finalmente deciden llevar adelante su denuncia, comenzar a hablar primero dentro de la Iglesia Católica, ¿con qué reacción se topan de la jerarquía de la Iglesia Católica y concretamente cuál es el rol que aquí tiene quien era el arzobispo de Santiago en ese momento, Francisco Javier Errázuriz? Bueno, hasta lo que nosotros llegamos, digamos, las primeras denuncias que se hacen de este caso y las primeras víctimas que van y declaran ante, se nombra, el arzobispado nombra a un sacerdote, que él es el encargado de hacer el primer informe. Yo entrevisté a ese sacerdote, que es el padre García Escudero. Él habló solo una vez, nos habló a Zipper, y ahora te digo por qué solo habló una vez. Él habló una vez y él me cuenta, y eso está relatado, está escrito, en la cual él me hace una entrevista y me dice, yo voy a hablar una pura vez y te voy a decir una cosa que yo nunca hablé. Yo entrevisté a estas personas y la sensación mía fue de que todo lo que estas personas me dijeron era verdad. Y a mí eso me daba asco. Esas eran las palabras que él usa. Él hace un relato y él me dice en ese minuto, me dice, yo fui más allá de lo que a mí se me había pedido. A mí se me había pedido, entrevista a esta persona, escúchele y vea si su relato es verosímil. Él dice, para mí no solo era verosímil, sino que era algo terrible, me daba asco. Y él hace un informe en la cual él dice que me sobrepasé de lo que me habían pedido, hace un informe en el cual él dice qué medidas urgentes habían que tomar con el sacerdote Fernando Karadima, que en ese minuto era párroco y que tenía jóvenes alrededor. Entonces, y él ese informe, él dice, yo ese informe lo entregué al cardenal Errázuriz. ¿Y qué pasó? Y se archivó. O sea, él dice, yo ahí no supe más nada.
en un momento en que Karadima todavía estaba en contacto directo con los jóvenes de la parroquia, y por lo tanto era perfectamente posible que los abusos siguieran ocurriendo. Lo que él me dice. Ahora, Daniel, yo te digo que es terrible esto, porque esto yo no lo he contado todavía en televisión, pero este sacerdote, que todavía está dando vuelta por ahí, el padre García Escudero, una persona que de verdad yo tuve la oportunidad de conocerlo, entrevistarlo, me pareció una persona realmente, o sea que le dolía recordar eso, que él la investigación que él había hecho, y que solo después de 10 años más tarde recién tiene efecto. Yo me lo encuentro una segunda vez, y él me dice: Gustavo, debo decirte que la entrevista que yo te di me trajo consecuencias. Entonces a él, por esa entrevista que él da, en la cual él se sincera y dice: yo entrevisté a esta persona, hice un informe en la cual diciendo las medidas que había que tomar urgente con este señor, y no se tomaron, solo 10 años después, este señor lo dice eso en CIPER, y después yo me lo vuelvo a encontrar y me dice: tuve un llamado de atención de varias personas, no me dice quién, tuve un llamado de atención de varias personas acá, en la cual como que me retaron, y eso le produjo a él, imagínate, tal angustia que tuvo que ser internado, y este señor tuvo un tiempo internado por esta angustia que le produce ese llamado de atención que le hizo la jerarquía eclesiástica, y no era un sacerdote. Gustavo, ¿por qué Francisco Javier Errázuriz decidió archivar esta causa? ¿Por qué no se actuó en el momento en que se debería haber actuado, cuando ya estaba la denuncia, cuando ya había un sacerdote que había tomado esta denuncia y que la estaba llevando adelante con mucha energía? ¿Cuáles son las razones por las que esto se frena? Mira, Daniel, me encantaría tener esa respuesta realmente, porque nosotros le pedimos en su ocasión muchas veces al cardenal Errázuriz hablar de este tema. Nunca nos quiso recibir para hablar de este tema, jamás pudimos tener esa entrevista que nos hubiera gustado muchísimo. Hasta hoy día a mí me encantaría, digamos, que el cardenal me llamara y me dijera: no sabe qué, ahora sí puedo hablar, voy a hablar con usted. Me encantaría, porque son muchas preguntas que se han quedado sin respuesta. O sea, yo creo que él, digamos, si él efectivamente recibió este informe, que eso sí, yo te puedo decir que de varias personas muy allegadas a él me dijeron que ese informe sí llegó. ¿Por qué él no hizo en ese minuto lo que uno parece que lógicamente se debería haber hecho? Me encantaría de verdad que ojalá que él pudiera, si él ve este programa, que él pudiera llamarte a ti y pudiera dar esa respuesta, porque me imagino que él debe tener una respuesta, ¿no?, de por qué no se hizo, ¿no? Gustavo, tú conociste en un primer momento a Karadima como un feligrés católico que iba a la iglesia del Bosque, ¿no? ¿Te imaginaste que algo así podía ocurrir? ¿Sencillamente como feligrés te llamaba algo la atención en el comportamiento, en la forma de actuar de Karadima? Claramente no, o sea, evidentemente uno veía cosas que no se ven en otras iglesias. O sea, yo no soy católico de Chile, soy católico de antes, en España iba a misa, digamos, y claro, el llegar a una iglesia en la cual yo iba a la misa de Karadima, digamos, y era misa de 12, y siempre era rodeado de jóvenes que les hacían poner una chaqueta azul y camisa y tal, y todos muy así, muy acartonados, y el sacerdote subía al altar y subía así, y hacía que uno le agarrara la mano, el otro le agarrara la mano, pero después tú lo veías a Karadima andar por la sacristía y caminaba perfectamente. O sea, no era una persona que necesitaba ayuda, pero era como todo una corte alrededor de él. Eso al principio me llamó la atención, pero fíjate por dónde yo la agarré. Bueno, Chile, para quien venía de fuera, digamos, cuando yo llego a Chile por primera vez, yo encontraba que la sociedad chilena era una sociedad conservadora, bastante religiosa, por así decir. O sea, había temas que aquí no se podían hablar. Entonces, bueno, yo lo tomaba como eso, como el Bosque era como el centro de ese conservadurismo en el cual estos jóvenes que estaban, por otro lado, siendo educados para ser seminaristas en un futuro, aquellos que tuvieran vocación, no sé qué cosa. Entonces, vale, dentro de eso yo lo acepté. Y sí, claramente yo lo veía una persona como mayor, así como siempre. Sí me llamaba la atención que siempre él daba el mismo discurso. Yo no entendía el por qué todo el mundo habla de ese carisma que tenía Karadima. Yo nunca le entendí ese carisma, no sé. Pero él sí tenía una cierta capacidad de leer psicológicamente a las personas, ¿no? De entender probablemente quién eran más vulnerables, quién eran más débiles,
¿había una cierta capacidad de él distinta en términos de poder entender dónde se podía ejercer abusos, de rodearse de cierto tipo de personas? Claramente es una persona que yo creo que él tenía una inteligencia emocional un poquito más desarrollada de lo normal. Eso sí, porque se ve. Ahora, hay un factor ahí que es lo siguiente. O sea, a Karadima todas las personas que le llegaban con problemas. Y cuando a ti te llega una persona con problemas y tú le das una luz, una solución, claramente esa persona dice, o sea, te encuentra a ti como el Salvador. De hecho, yo entrevisté, ni siquiera entrevisté, después que salió el libro y todo, un día me llama por teléfono una persona y él me cuenta, a mí mira lo que me cuenta, me dice, hola Gustavo, mira, yo nunca quise hablar, pues salió todo, pero yo fui un feligrés del bosque y mira lo que me pasó a mí. Dice, ¿cómo conocí a Karadima? Y era una persona que hablaba como chileno, pero su nombre era un nombre indio. Y efectivamente me junto con él, y era una persona de origen indio, su mamá india, su papá chileno, nacido en Chile, me parece, claro, pero creado en el hinduismo. Y ese hombre con 21 años, un día, me dice, un día de enero, una tarde de enero, yo iba caminando por enfrente de la parroquia del bosque con muchos problemas familiares y pensando en suicidarme. Y paso por la iglesia del bosque y miro la iglesia del bosque y digo, bueno, si el Dios de los católicos existe, Él me va a encontrar una solución a mi vida. Y entra y se topa con Karadima, que estaba ahí en la iglesia preparando, solo en la iglesia. Y Karadima lo llama, lo ve a este joven atrás, así lo llama, y él le dice, y se pone a hablar con él, y este le cuenta su problema, y en 2 minutos salió, él me dice, yo que era hindú, salí diciendo, este hombre es un santo, me salvó la vida. Porque le regaló una medalla, de hecho le regaló una medalla milagrosa, le dijo que la misericordia de Dios es muy grande, que todos los problemas tienen solución. Y este hombre salió convencido y empezó y se convirtió al catolicismo, se bautizó en el bosque, hizo su primera comunión. Pero fíjate, lo que no consiguió Karadima en este hombre, ¿sabes qué fue? Manipularlo psicológicamente a tal punto de que él había cosas que él nunca entendió, y ahí empezó a chocar con Karadima. El trato que Karadima daba a las mujeres. Misógino. El trato, él veía, él que estaba en el bosque, que tenía 22 años, que después soluciona sus problemas de vida, que ya empieza a tener otra vida, él quería casarse. Entonces, y él veía que las chicas que llegaban al bosque, Karadima las denostaba de una manera tremenda. Y eso a él le chocaba. Y eso se empieza a enfrentar con Karadima. Pero, volviendo a tu pregunta, Karadima tenía, aparte de que tenía esa inteligencia emocional de saber cómo dominar a las personas, contaba con que era un sacerdote, en la cual un sacerdote normalmente llega a confesarse, a decir lo peor del momento que está pasando, ¿no? Gustavo Villarrubia, investigador del caso Karadima, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Ustedes sigan acompañándonos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia, Karadima, las huellas de los abusos. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. El caso de Fernando Karadima ha tenido una especial relevancia pública por la importancia del personaje dentro de la Iglesia Católica y también por las tupidas redes de protección con las que él contaba. Sin embargo, no es el primero, y por cierto tampoco el último, de los casos de abusos sexuales que han remecido a la Iglesia Católica chilena en los últimos años. Vamos a revisar algunos de los más relevantes, partiendo por el primero que afectó a un personaje de importancia dentro de la Iglesia Católica chilena. Estamos hablando de Francisco José Cox, arzobispo de La Serena entre 1991 y 1997. En ese año deja su cargo y se va del país en medio de acusaciones de abuso sexual que fueron tratadas de manera bastante reservada, secreta incluso, en esa época por una Iglesia Católica que todavía no tenía protocolos muy claros para actuar en estos casos. En 2002, después de hacerse públicas estas denuncias, renuncia definitivamente a sus labores pastorales y la Iglesia lo recluye en un monasterio en Alemania, donde permanece hasta hoy, quien era el arzobispo de La Serena. Él tampoco fue procesado por la justicia criminal en Chile. Un caso muy distinto en cuanto a su desenlace y sus consecuencias
es el del cura Tato, José Aguirre Ovalle, condenado por 10 casos de abuso sexual contra menores cuando estaba a cargo de la iglesia San Isaac Borges en Quilicura. Fue sentenciado por la justicia criminal a una pena de 12 años de cárcel. Debió cumplir efectivamente en prisión 9 de esos 12 años hasta que fue liberado por su buena conducta y por sus graves problemas de salud. De hecho, murió poco tiempo después, a los 56 años de edad. También hubo sanciones drásticas de la Iglesia Católica. Se le sancionó con la pérdida de su estado clerical, una medida que fue confirmada por el Vaticano. Hubo sanciones drásticas entonces, en este caso, en el del cura Tato. Y el último, también muy relevante, de los más conocidos, es el de John O'Reilly, vocero, cara visible de los Legionarios de Cristo en Chile, uno de los sacerdotes con mayor influencia dentro de la élite económica y política de nuestro país. Se denunció que en el colegio Cumbres él habría abusado de 2 niñas. El juicio, en medio de una gran expectación pública, terminó el 15 de octubre de 2014, cuando el tribunal lo encontró culpable de los cargos de abuso sexual reiterado contra una niña en un colegio, el Colegio Cumbres, donde él se desempeñaba como asesor espiritual. El tribunal lo encontró culpable entonces de estos abusos. Sin embargo, O'Reilly no fue a la cárcel. Él fue condenado a 4 años de libertad vigilada, pena que está cumpliendo ahora. También el Senado le quitó la nacionalidad por gracia que el mismo Congreso le había entregado años antes a este sacerdote de origen irlandés. Por lo tanto, él ya no tiene esa nacionalidad chilena por gracia. En cuanto al tema eclesiástico, O'Reilly hasta ahora no ha recibido condena por parte del Vaticano. De hecho, él sigue oficiando misas de manera privada. Se ha marginado completamente de cualquier tipo de actividad pública desde que se inició la investigación y ahora que está cumpliendo una pena, una condena, pero de libertad vigilada, no en la cárcel. Estos casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica chilena también son parte de lo que ha ocurrido en todo el mundo, con denuncias muy relevantes en países como Estados Unidos, como Irlanda y muchos otros. Vamos a ver algunos de los casos emblemáticos en el mundo. Tal vez el más importante de todos, el de Marcial Maciel, el fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Fue acusado por miembros de la propia congregación de diversos abusos sexuales a lo largo de los años contra niños y compañeros, acusaciones que fueron desmentidas por muchísimo tiempo por parte de los Legionarios de Cristo. Finalmente, la Legión de Cristo reconoció los delitos cometidos por su fundador en febrero del año 2010. Varios años antes, después de que el Vaticano lo condenara a una vida reservada de oración y de penitencia. En este caso, no hubo un juicio canónico propiamente tal, sino lo que se llamó una medida preventiva. Hubo gran controversia en la Iglesia Católica. Maciel era un personaje de tremendo poder en el pontificado de Karol Wojtyła y se dijo que había mucha protección hacia Maciel y que el juicio en su contra, la investigación en su contra, había sido acallado durante la vida del Papa Juan Pablo II. Luego, finalmente, entonces, el Vaticano presenta esta medida de una vida retirada de oración y penitencia. No hubo tampoco investigación criminal o juicio criminal contra Marcial Maciel hasta su fallecimiento. Otro caso destacado, el de Lawrence Murphy, sacerdote estadounidense que dirigió durante 25 años una escuela de niños sordos, habría abusado sexualmente de 200 niños, considerado uno de los casos de abusos sexuales más masivos dentro de la Iglesia Católica. The New York Times reveló que las autoridades vaticanas encubrieron al sacerdote ignorando cartas, incluso del arzobispo de Milwaukee, donde denunciaba al sacerdote. La investigación criminal terminó sin resultados. El Vaticano no lo castigó por estar muy enfermo y motivos de salud entonces impidieron que él pagara por estos delitos. Falleció en el año 1998. Otro caso emblemático, el de Wojciech Gil de Polonia. Él fue condenado por abusar de 6 niños en República Dominicana entre 2009 y 2013 y de otros 2 menores en Polonia anteriormente entre el año 2000 y el 2001. El propio sacerdote, ante la evidencia en su contra, pidió al Vaticano la dispensa de las obligaciones ministeriales
y con ello logró evitar un juicio canónico. Dicho simplemente es cuando un sacerdote pide dejar de ser sacerdote. Sin embargo, lo que no pudo evitar fue la investigación de la justicia criminal, que lo condenó a 7 años de cárcel por sus abusos. Esos son algunos de los casos más relevantes, pero hemos hablado bastante de la comparación entre lo que ocurre en la justicia criminal por un lado y en la justicia eclesiástica, en la Iglesia Católica en el otro. ¿Cuáles son las diferencias? Las vamos a explicar ahora aquí. Una diferencia principal es que en la justicia criminal, en la que investiga estos delitos, hay delitos claramente tipificados y penas también claramente tipificadas para cada uno de esos delitos. En el caso de los abusos sexuales contra menores de edad, podemos distinguir 4 delitos principales según la justicia penal. El más grave de todos es la violación. Luego está el estupro, la relación homosexual con un menor y la producción de material pornográfico con menores. El primero de estos casos, el de violación, tiene una pena que va de 5 años y un día a 20 años. Se considera violación en cualquier caso cuando la víctima es abusada por medio de la fuerza, de la intimidación, está privada de sentido, se aprovecha de su incapacidad para oponerse o cuando se abusa de un trastorno mental. O, aunque no se dé ninguno de estos casos, cuando la víctima es menor de 14 años. Siempre una relación sexual con un menor de 14 años es considerada en la legislación chilena como una violación y tiene la pena que vemos acá, 5 años y un día hasta 20 años de cárcel. Un poco más abajo en la graduación de penas está el estupro. Esto es también una relación sexual con un menor de edad, pero mayor de 14 años, o sea, entre 14 y 18, aprovechando su estado mental perturbado, abusando de alguna posición de autoridad, por ejemplo, un jefe, un tutor o un encargado de su cuidado, o aprovechando la inexperiencia o ignorancia de la víctima. El estupro tiene una pena que va de 3 años y un día hasta los 10 años de cárcel. Luego hay un tipo penal que es bastante controvertido, que es el de la relación homosexual con menores de edad. Se castiga la relación entre un adulto y un menor de 18 años, aun cuando no se cumpla ninguna de estas condiciones, vale decir, no sea violación, tampoco existan las condiciones de estupro, pero sí sea una relación homosexual entre un adulto y un menor de edad. En estos casos, la pena va de 61 días a 3 años de prisión. ¿Por qué les digo que es controvertido este tipo penal? Porque no está el mismo tipo penal en el caso de una relación heterosexual. Por lo tanto, muchos consideran que aquí se viola el principio de la igualdad ante la ley. Hay una valoración distinta de una relación sexual entre un adulto y un menor cuando se trata de una relación homosexual o una relación heterosexual. Y finalmente, el otro delito es la producción de material pornográfico que involucre a menores de edad. Ella tiene una penalidad, de acuerdo a la legislación chilena, de 3 años y un día a 5 años. Ustedes ven, están claramente tipificados los delitos, están claramente tipificadas las penas. Muy distinto es lo que pasa en la justicia eclesiástica, en la que imparte la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es una descripción mucho más amplia de lo que se consideran como delitos que comete un clérigo contra el sexto mandamiento con un menor de 18 años. El sexto mandamiento tiene que ver con no cometer actos impuros. Se refiere, por lo tanto, a actos de connotación sexual de un clérigo con un menor de 18 años de edad. ¿Cuál es la pena? No hay una pena claramente especificada, sino que sencillamente se dice que esta debe ser una pena justa. Esto es que no hay una pena exacta, sino que la sentencia depende en cada caso de que se dicte, dependiendo de muchos factores y de lo que decida finalmente el juez en cada una de las circunstancias. Hay distintos tipos de penas, medicinales, expiatorias, se habla también de los remedios penales y penitenciales, pero ellas pueden ir desde una simple amonestación hasta, en los casos más graves, la expulsión del estado clerical, que es la pena máxima que puede recibir un sacerdote, o finalmente la excomunión, que es excluir a alguien de la comunidad de los fieles. Eso va a quedar siempre al criterio de la decisión que tome la Iglesia Católica después de revisar todos estos antecedentes y de las circunstancias de cada uno de los casos. Vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta vamos a estar aquí en Viaje al Centro de la Noticia hablando con una de las víctimas de los abusos de Fernando Karadima. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia para conversar con una de las víctimas y uno de los denunciantes de los abusos de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, que nos acompaña desde Filadelfia, Estados Unidos.
Juan Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches. No, gracias a ti, Daniel, por invitarme. Muchas gracias. Juan Carlos, lo veíamos recién en este programa, ha causado un gran impacto la película basada en el caso Caradima, también se mantienen las protestas en Osorno contra la designación de Juan Barros como obispo. ¿Por qué crees que el caso Caradima específicamente sigue calando tan hondo en la sociedad chilena? Bueno, primero porque el caso Caradima es como bien emblemático, fue el primero en Chile, el primero, la punta del iceberg en descubrir toda esta basura y miseria que escondía la jerarquía de la Iglesia en Chile y sobre todo estos hombres perversos como Caradima. Entonces yo creo que fue un shock bastante grande para toda la sociedad chilena. Además que ver que el nuncio, Errázuriz, Esati, los obispos del Bosque encubrían toda esta cosa, ha sido yo creo que bastante impactante para la sociedad chilena y para toda la gente que no se imaginaba que esto era tan tremendo. Ustedes acusan derechamente encubrimiento de Errázuriz, del nuncio, de Esati. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que tendrían ellos para haber encubierto estos abusos? Bueno, las que han tenido, las mismas razones que han tenido en Estados Unidos, en Europa, aunque ya ha sido evolucionado y los sistemas judiciales ya se han tomado cartas en el asunto, en el tema del encubrimiento en sí, en estos países. Pero en Chile, claro, porque ellos tenían que proteger su institución, tenían que proteger el haber mirado para el lado cuando los obispos del Bosque, por ejemplo, Collatich, Barros, Valenzuela y Arteaga, nos veían como nos abusaban, y Errázuriz y Esati miraban para el lado y el nuncio sí, hacía lo mismo. Entonces, por eso yo creo que, o sea, ellos tienen una culpa increíble y es como el cuento de nunca acabar porque se siguen protegiendo y encubriendo entre ellos. Juan Carlos, el rol de los 4 obispos que ustedes denuncian que no solamente encubrían, sino que fueron testigos presenciales de lo que pasaba con ustedes, ¿qué te parece que ellos sigan siendo obispos y sigan teniendo cargos de gran relevancia en la Iglesia Católica? O sea, me parece absolutamente el colmo es una vergüenza, es una cosa que, o sea, no tiene nombre, porque además, si tú ves lo que está diciendo hoy el Papa Francisco, esto de la tolerancia cero, en que no puede haber encubrimiento, que los obispos no pueden encubrir, que los que encubrieron, que toda la cosa que dice está, sin embargo, ahí están estos, los hemos denunciado en el juicio canónico, hemos hablado de ellos en el juicio penal, lo vamos a hacer ahora en el juicio civil, y siguen ahí, Errázuriz, Esati, mira dónde está sentado Errázuriz, sentado al lado del Papa, sin embargo él fue el que hizo que todo esto se demorara, prescribiera, le hizo caso a los de Caradima, se dejó manejar por ellos, mira, es tremendo y una lástima y son absolutamente, tienen una culpa criminal. ¿Esas redes de protección siguen existiendo hoy? Absolutamente, y lo peor es que no solo existen a nivel de los obispos que te mencioné y muchos otros, digamos, sino que el mismo Caradima tiene una red de protección y de como veíamos hace poco en otro canal, lo visita gente cuando no deberían visitarlo, feligreses, la Pilar Capdevila, la esposa de Leodoro Mate salió ahí, o sea que la verdad es que es una red de protección tan grande y se protegen entre ellos y en lo que menos piensan es la gente que ha sido afectada, porque te digo, José, Jimmy y yo ya estamos acostumbrados un poco a las bofetadas de Sati y de la jerarquía, digamos, pero hay mucha gente que piensa, quizás este cura no está en la cárcel como debería estar, pero por lo menos lo tienen guardado en una parte donde no puede seguir molestando, sin embargo se ríe de eso, es Sati que es el garante de que eso se cumpla, no lo hace, entonces es una vergüenza, Juan Carlos, ustedes están en una nueva batalla que es esta demanda civil. ¿Qué esperan lograr con esa demanda? Mira, Daniel, principalmente esperamos que la Iglesia reconozca que miró para el lado cuando pasaban estos abusos y hay muchas pruebas de eso, digamos.
Esperamos que pidan perdón para que esto nunca más pase en Chile, bueno, obviamente en ninguna parte del mundo, pero en concreto en Chile, y hay un elemento de reparación económica que ni lo hemos tocado el tema con los abogados, con nadie, porque lo más importante es lo otro, y si alguna vez vemos algo, obviamente será para la fundación y todo, pero lo más importante para nosotros es poderle pavimentar el camino, que haya una cierta jurisprudencia para que mucha gente que no se atreve a hablar, esas víctimas silenciosas que sufren con todo esto o que culturalmente no pueden hablar o no tienen las redes que podemos tener nosotros, ellos puedan tener acceso a la justicia y la Iglesia no se siga saliendo con la suya ni tocando el tema de los casos de abuso cuando están los periodistas tocando la puerta de su casa. Juan Carlos, no sé si has tenido ya la oportunidad de ver la película o si vas a verla. Me imagino que debe ser contradictorio, por un lado, saber que esto mantiene el caso vivo en la conciencia pública, pero también debe ser tremendamente doloroso, ¿no? El recuerdo de lo ocurrido. Mira, la película es un dolor y es una cosa tremenda, porque lo que pasa es verdad, digamos, está estructurada de una forma que a una persona le pasan cosas que le pasaban a mucha gente, inspirada quizás en varios de nosotros, ¿te fijas? Pero es muy difícil ver esa película habiendo vivido lo que uno vivió, que ser un espectador que no ha vivido una cosa así. Pero por otro lado, yo creo que la película, lo bueno que tiene es que demuestra la perversidad de Caradima, porque Luis Ñeco lo hace excelente, lo que yo he visto. Está muy bien actuada la película y también muestra la perversidad también, no solo de Caradima, sino la negligencia de la jerarquía de la Iglesia en Chile. Y eso es importante que ese tema siga, porque aunque ya han pasado 5 años y digan que han hecho muchas cosas, la verdad es que no se ha hecho nada y las redes de protección y poder siguen, y vemos como un hombre que veía abuso y que se sabía y que estaba denunciado, lo nombran obispo de Osorno y les mandan a esa pobre gente de Osorno un obispo que realmente no se merecen. Ese obispo debería estar, no sé, retirado. Juan Carlos, se habla del abuso sexual, que claramente es lo más terrible de todo, pero hay en general un abuso de poder, hay un manejo psicológico. ¿Qué habilidad tenía Caradima especial para poder leer tal vez a una persona que tuviera una vulnerabilidad, para poder aprovecharse de una fragilidad para sus propios fines? Mira, eso te lo podría contestar excelentemente y muy técnicamente un psicólogo que yo los he oído y lo hacen muy bien. Yo te digo, en el caso mío, los casos que yo conozco, Caradima tenía una habilidad increíble en su perversidad de poder elegir a gente vulnerable para atacarlos en lo más profundo, no solo en la parte sexual, sino que también en la parte de abuso de conciencia y de poder. Por eso a mí me da pena cuando meten a todos los curas del bosque en el mismo saco, ¿te fijáis? Porque yo sé que muchos de esos curas, no todos, y los obispos menos, pero muchos de esos curas son hombres que también despertaron de esta suerte de embrujo, quizás no fueron abusados sexualmente, pero sí psicológicamente. Entonces están también en un camino de poder sanarse. Y Esati, ves que habla, o la jerarquía los meten a todos en el mismo saco. Y ahí los que siguen apoyando a Caradima y sus redes son los Juan Esteban Morales, Diego Osa, los 4 obispos del bosque, todos esos, pero hay hombres excepcionales como Eugenio de la Fuente, Sergio Cobo, Samuel Fernández, Rodrigo Polanco. Esos hombres han despertado de este dolor tan grande y ya están sanándose ellos y ayudando a sanar a otros, y eso a mí me parece justo decirlo. Juan Carlos Cruz, muchas gracias por habernos acompañado con tu testimonio desde Filadelfia, Estados Unidos. Gracias a ti, Daniel, y a todos en CNN por preocuparse siempre de este tema. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, y con el testimonio de Juan Carlos Cruz despedimos esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y los dejamos invitados a otro viaje la próxima semana.